Los maestros son una lámpara, la cual ilumina los ojos de sus estudiantes, convirtiéndolos poco a poco en linternas, que con sus herramientas adquiridas iluminarán su propio camino. Empecemos por definir 3 palabras. ¿Qué es escuela? La escuela es el lugar donde se desarrollan las habilidades, las destrezas, los conocimientos. Aprendes a desenvolverte en la sociedad y más que todo te preparas para el futuro. Eso es la escuela. ¿Qué piensa un niño que es la escuela? La escuela es donde uno aprende, te enseñan y uno sale para ir a la secundaria. La escuela te prepara para ir a otro lugar e ir pasando varios lugares y después tienes una carrera. ¿Qué significa ser docente? Ser docente es la oportunidad de promover en las personas o en los educandos cambios. Es una gran oportunidad. El docente debe estar preparado. El ser docente es una gran oportunidad porque sientes cómo van modificando las conductas tus alumnos y eso te fortalece. Cuando te fortaleces porque miras resultados en tu trabajo, te dan ganas de seguirte preparando. Eso es ser docente. Lo que piensa un niño. Para mí un maestro es alguien que enseña. ¿Qué es un alumno? El alumno, para mí como docente, representa la oportunidad de enseñar. Para mí el alumno es la materia prima que tengo que modificar. Tengo que ver cuáles son sus actitudes para modificar las que vea impertinentes. También tengo que ver qué sabe, qué ha aprendido, medir eso que ha aprendido y aumentar ese conocimiento positivamente para que en el futuro esa materia prima se convierta en un gran producto. ¿Punto de vista de un niño? Yo pienso que un alumno es como una hoja en blanco al que se le enseña para que sepa qué hacer en su futuro y qué va a hacer y no eche a perder su vida como muchos otros que han hecho. La educación en México se originó en el siglo XIV, cuando la sociedad era artesanal y campesina, y por lo tanto los conocimientos que los niños adquirían eran a través de los oficios de sus padres, quienes les enseñaban de generación en generación dicho oficio. La educación en México estaba dirigida hacia los jóvenes adultos. Esto cambió con el paso del tiempo, gracias a las nuevas propuestas, aunque fue un proceso muy largo y difícil, ya que la Iglesia predominó por mucho tiempo. Al hacer los primeros gobiernos liberales, el resultado del proceso independentista fue la creación de instancias encargadas de la educación pública en México. Al triunfo definitivo del proyecto liberal de 1867, el gobierno de Benito Juárez estructuró la Secretaría del Estado y Despacho de Justicia e Instrucción Pública. Siguiendo el espíritu de las leyes de reforma, le imprime a la enseñanza pública el carácter de laica, gratuita y obligatoria. Con este nombre, aunque refiriéndonos constantemente a sus funciones y actividades, ese ministerio se ocupará de la educación en México hasta entrando el siglo XX, 1905. A pesar de las buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa y ya para 1919, la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización. Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas más específicos, tales como la educación indígena, las campañas de alfabetización, etc. La educación en México está en constante progreso, siempre intentando crear nuevas formas de mejorar la enseñanza de herramientas a sus integrantes. Este es un trabajo arduo y duro de nunca acabar, en el cual se debe destacar solo lo mejor. Trayecto de la educación en México. La historia de la educación mexicana ha sido un poquito accidentada. Curiosamente, por cuestiones políticas, las personas que llegan a ocupar los puestos de la Secretaría de Educación, algunos de ellos no han sido maestros y no conocen el problema educativo, muchísimo menos la necesidad de lo que requiere el país.
La formación docente a través de la historia, vista desde las vivencias de un maestro. La formación del docente a través de la historia ha sido un proceso muy importante en México. A inicios, cuando se iniciaba la educación formal en México, no era tan prioritario tener un docente 100% capacitado y preparado. Quien terminaba la primaria era el maestro que seguía en la misma escuela primaria dando clases. La gran mayoría de los pedagogos que fueron surgiendo a través del tiempo se fueron preocupando por esa situación y poco a poco fueron logrando el formalizar una escuela formativa de docentes. En la actualidad, para llegar a ser maestro es un proceso un poquito complicado. ¿Por qué? Porque actualmente ya tienes que tener una licenciatura. En los primeros años, cuando se empezó a formalizar las primeras normales, las escuelas normales llegaron a recibir jóvenes que venían de primaria, posteriormente de secundaria. Después se modificó hasta llegar a recibir jóvenes que vinieran de escuelas preparatorias y salieran con una licenciatura. Actualmente se pretende ya que cuando un docente vaya a recibir su plaza, para poder solicitar su plaza, se busca la manera de que siga capacitándose y lo que viene siendo la maestría, ¿no? Eso ha sido prioritario en la educación mexicana, la formación del docente. El papel del docente a través de los ojos de un maestro. Ya no educamos como antes. Antes educábamos a la fuerza a los alumnos. Hemos cambiado. Nuestro papel ahora es más de guía. Ya no es tanto de enseñar, sino de decir cómo se deben de hacer las cosas. Y los jóvenes aplican la estrategia que nosotros les estamos transmitiendo para adquirir un conocimiento. O sea, ya no les damos el conocimiento, ellos lo investigan, ellos lo descubren, ellos crean sus propios juicios y ellos mismos son quienes se critican. Entonces, logrando eso, obviamente que el papel del docente ha cambiado. Ya no obligamos al niño a aprender, sino que hacemos llamadas de atención y por medio del ejemplo le decimos qué es lo que puede ocurrir. Entonces, eso ha modificado completamente la educación en México, y en las escuelas normales la manera de capacitar docentes también debe de ir cambiando. Ya el docente no debe ser un docente con ideas tradicionalistas, debe de ser un docente que traiga una formación diferente y venir nada más a ser orientador en el aula. ¿Sí? ¿Qué tipo de cambios ha tenido que enfrentar el docente en su práctica diaria? Los principales problemas que se enfrenta el docente pueden ser varios, hay de varias índole, ¿no? El primero, y muy importante que el docente se enfrenta, es esa lucha interna del docente por aceptar las modificaciones. Hay modificaciones que llegan y nosotros los docentes las vemos con cierta indiferencia y no las queremos aceptar a veces. ¿Por qué? Porque ya estamos impuestos a la comodidad de tener algo acostumbrado y ya lo sabemos hacer, realizar, y no queremos romper con esa rutina que a veces tenemos. Y ese es un problema muy, muy fuerte para nosotros cuando nos llegan las modificaciones de los planes y programas, las actualizaciones, y nos es muy difícil. Nos es muy difícil en la actualidad, por ejemplo, también que los programas que nos mandan, todos van hablando de la capacitación permanente, continua. Continuamente tenemos que estarnos preparando, y eso nos enfrenta a un gran problema. ¿Por qué? Por ejemplo, en carrera magisterial, para poder promoverte en carrera, 120 horas de cursos de capacitación al año te obligan a ti a abandonar el roce familiar. Abandonas a tu familia, no tienes tiempo libre para estar con tu familia. Pues si a eso le agregamos un famoso PAT-CM que se tiene que hacer también, en el cual tienes que dar 30 horas, 32 horas extras
fuera del horario de clases. Y si tienes doble plaza, pues ya no son 30, son 64 horas. Entonces, ese es un gran problema para nosotros, porque estamos abandonando, hablamos de educación, de que los padres estén al pendiente de los hijos, y nosotros mismos los docentes, por todo ese montón de capacitaciones que tenemos que recibir, y por querer estar bien en carrera magisterial, estamos haciendo caso omiso de lo que nosotros estamos pidiéndole a los padres que nos mandan a sus hijos a educar. ¿Por qué? Por querer sacar una calidad educativa. Esa es otra. La otra, y muy grave, problema muy fuerte, el problema económico. La gran mayoría de los profes piensan nada más en lo económico y no piensan en cómo ir capacitados diariamente para dar clases. Y eso es bien grave. No se vale llegar ya a las aulas y abrir el libro y seguir el libro cuando el libro no coincide con el plan y programas. En la actualidad tenemos un programa 2011 que no está acorde al libro de matemáticas, no está acorde en algunos proyectos del libro de español, y geografía y ciencias naturales, por ahí se diga, están completamente fuera. Y si no te pones a revisar los planes de programas y buscar los contenidos que coincidan, tanto el programa y el libro, pues entonces no estás cumpliendo plenamente con tu responsabilidad. Y ese es un gran problema que trae una consecuencia muy grave en la educación. ¿Sí? Y hay más problemas, ¿eh? ¿Qué piensa la sociedad de los maestros y su función? Yo pienso de que los maestros ahora son mejores, nos enseñan más y pues ¿Te agrada cómo enseñan? sí, me agrada. ¿Qué piensas de tus maestros actuales? Yo pienso de que ellos antes eran reñones, estrictos, y ahora ya no. Escuchemos un poco más. Dan las clases mucho mejor que antes, porque antes daban las clases pegando mucho a los alumnos y ahorita pues son mejores. ¿Tú piensas que te enseñan mejor? Sí. Escuchemos otra opinión. Pues yo pienso que los maestros son una parte importante de México, ya que sin ellos la gente sería más ignorante y tendría menos educación que con ellos. ¿Qué tipo de competencias debe desarrollar un maestro del siglo XXI? Ser maestro en el siglo XXI implica estar acorde con la tecnología, cambiar mis formas de pensar, modificar todo lo aprendido y buscar la manera de ser un maestro diferente, de motivar a mis alumnos a que me pongan atención en mis clases, a que hagan los proyectos que yo les pido, para los cuales los oriento por medio de la tecnología. Implica para mí una gran responsabilidad, no tenerle miedo a utilizar la tecnología en el aula. Eso para mí es un gran reto en el siglo XXI. ¿Qué tipos de grandes retos enfrenta un maestro? El docente del siglo XXI debe de desarrollar muchas competencias, principalmente los valores. Debe de tener, para poder enseñar valores, tiene que tener valores. Debe de ser responsable, debe ser dedicado, debe de ser ejemplo. Debe despertar en sus alumnos la inquietud de ser como él. Esa competencia no cualquier profesionista la tiene. Ser docente es una cualidad, es una virtud que se nace con ellas. Y si no se nace, se puede desarrollar a través de lo que viene siendo la responsabilidad y la preparación. La visión del progreso es la educación. Dilo. Gracias por la atención.